En este preciso instante, existe una probabilidad abrumadora de que el último correo promocional que recibiste haya ido directo a la papelera, sin pasar por la casilla de salida, sin siquiera ser leído. Es una auténtica masacre digital diaria. Pero seguro que ayer hiciste clic en uno de tus correos. Y la pregunta inevitable es, ¿por qué? ¿Qué resortes psicológicos invisibles fuerzan a un dedo a detenerse en la pantalla y pulsar un botón específico? Esa es la pregunta central de este episodio. Y la respuesta rápida es que nunca jamás se trata de pura casualidad, no es magia. Detrás de ese clic tan instintivo hay una ciencia muy precisa. Es una mezcla de psicología del comportamiento y de jerarquía visual, y eso dicta cómo consumimos la información. Para entender esa ciencia, hoy nos apoyamos en la guía titulada Introducción al diseño de correos en el email marketing, que publiqué en abril de 2026. Un documento súper completo, por cierto. Así que nuestra misión en el programa de hoy es destripar por qué la inmensa mayoría de las campañas fracasan estrepitosamente y entender de una vez por todas que el diseño real no consiste en hacer que un correo quede bonito. No hablamos de decoración, hablamos de estrategia visual pura y dura. Entender cómo el diseño manipula nuestra atención es una ventaja brutal en el mercado laboral actual. El concepto que aparece en las primeras páginas redefine por completo toda la conversación, el diseño como una arquitectura de conversión. Y ese término lo cambia todo porque elimina de un plumazo la subjetividad. Ya da igual si te gusta más el azul o el rojo, ya no importa cuál es el color favorito del creador. Lo único que importa es si el usuario encuentra la salida del laberinto. Para visualizarlo mejor, olvidemos por un momento las pantallas. El diseño de un correo se parece un montón al diseño del plano de un supermercado. Quien diseña una de estas grandes superficies no coloca los productos frescos y la leche de forma aleatoria. Los pone al fondo del local. Te obligan a recorrer pasillos específicos y te exponen a otros productos por el camino, guiando tus pasos sin que te des cuenta hasta que llegas a la caja registradora. Pues en un correo electrónico, la leche es la oferta y los pasillos son la estructura visual. El paralelismo del supermercado ilustra perfectamente el mecanismo que hay debajo, que es la gestión del esfuerzo cognitivo. A nivel evolutivo, el cerebro humano es una máquina diseñada para conservar energía. Punto. Somos eficientes. Cuando un usuario abre un correo promocional, no lee, escanea buscando patrones de amenaza o de recompensa. Va saltando. El ojo humano traza un recorrido rapidísimo, generalmente en forma de C o de F, y va desde la esquina superior izquierda hacia abajo. Y si la arquitectura visual es caótica y no hay pasillos claros, el cerebro detecta un alto coste calórico para procesar esa información. La respuesta instintiva es la huida. En este contexto, eso significa enviar el mensaje directo a la papelera, así de crudo. Ahora bien, imaginemos que una marca tiene una oferta absolutamente demoledora, un descuento del 70% en un producto tecnológico de alta gama que además está agotado en todas partes. Un chollo brutal. Si la recompensa es tan gigantesca, ¿qué más da si la jerarquía visual es un desastre? El usuario rascará hasta encontrar el descuento, ¿verdad? Pues la evidencia empírica que aporta la guía demuestra justo lo contrario. La magnitud de la oferta es completamente irrelevante si el cerebro no logra procesarla en el primer segundo y medio. Esa es la ventana de atención promedio hoy en día. Si el diseño es un bloque de texto súper denso y no tiene jerarquía, el usuario no llega a descubrir jamás ese descuento del 70%. Se lo pierde porque ni lo ve. La arquitectura visual clara, usar un titular grande, dejar espacio en blanco alrededor para dar respiro al ojo y meter un contraste cromático fuerte, es el vehículo indispensable para que la oferta exista en la mente de quien lee. Sin diseño, la oferta es sencillamente invisible. El plano del edificio tiene que guiarte directamente hacia el cartel luminoso de neón. Pero claro, si seguimos construyendo edificios, no se puede hacer el mismo plano para todo el mundo. Hay que saber quién va a cruzar la puerta en cada momento. Y ahí entramos de lleno en la personalización, que hoy en día opera a un nivel casi predictivo. La guía subraya que es absolutamente necesario analizar datos reales antes de elegir siquiera la paleta de colores. No puedes empezar a lo loco. Habla de integrar información demográfica, el historial de compras previo y hasta el tipo de dispositivo desde el que se suele abrir el correo. Lo fascinante aquí es cómo ha evolucionado el propio concepto de personalización. Hace unos años, la industria pensaba que personalizar un correo consistía simplemente en insertar un código dinámico para que el asunto pusiera Hola Carlos o Hola María, el truco básico de siempre. Pero hoy en día eso no tiene ninguna importancia. Las marcas líderes utilizan bloques de contenido dinámico que cambian toda la estructura visual del correo en función del ciclo de vida del usuario. Es como si el supermercado cambiara mágicamente el emplazamiento de sus estanterías en función de quién entre por la puerta en ese momento. Imaginemos dos perfiles distintos. Por un lado, un usuario que acaba de suscribirse a la marca. Ese usuario necesita contexto.
El diseño de sus correos debe priorizar bloques de texto narrativos, imágenes que transmitan los valores de la empresa y una estructura orientada a crear confianza. Por otro, tenemos a un comprador compulsivo que adquiere productos cada semana. No necesita leer la historia fundacional de la marca, ya que la conoce de sobra. Su correo ideal reduce el texto al mínimo, prioriza una cuadrícula de productos recomendados basada directamente en sus clics anteriores y destaca mucho las llamadas a la acción. Básicamente, no le ofreces una visita guiada a quien ya tiene las llaves de la casa. Va directo al grano. Incluso sabiendo todo esto, hay una variable técnica que llama mucho la atención por lo contraintuitiva que parece, la famosa regla de la proporción 60-40. Consiste en mantener un 60% de texto y solo un 40% de imágenes. Suena antiguo, ¿verdad? Vivimos en la era de TikTok e Instagram. El cerebro humano actual consume formatos audiovisuales a un ritmo frenético. Decir que un correo debe estar dominado por el texto parece sacado de un manual de buenas prácticas del año 2000. ¿Por qué no diseñar una imagen espectacular y gigante que ocupe todo el correo? Es una duda súper lógica si lo miras desde la perspectiva de las redes sociales, pero el ecosistema del correo electrónico tiene sus propias leyes físicas. No se trata de qué prefiere ver el usuario en su tiempo libre, sino de cómo funcionan los filtros anti-spam y la infraestructura de los clientes de correo por detrás. Un correo compuesto por una sola imagen gigante es el comportamiento clásico de la gente que envía correo no deseado para intentar ocultar palabras clave maliciosas. Los algoritmos de Gmail o de Outlook detectan ese desequilibrio y te envían directo a la carpeta de spam, directamente al pozo. El robot no puede leer lo que pone en la imagen, así que asume que estás escondiendo algo oscuro. Es como intentar pasar por la aduana del aeropuerto con un paquete sellado en plomo. Como los escáneres no ven el interior, te apartan de la fila por si acaso. Pero además hay otra razón más pragmática que detalla la guía. Muchos clientes de correo bloquean las imágenes por defecto, para ahorrar ancho de banda o por protocolos de seguridad empresariales. Por tanto, si todo el peso del diseño y de la oferta recae en una sola imagen y ésta se bloquea, el usuario solo verá un recuadro blanco gigante con un pequeño icono roto en la esquina. Es un desastre para la conversión. No habrá ni un solo clic. Por eso, el enfoque correcto es pensar en el diseño de un correo como en la maquetación de una revista impresa de muy alta calidad. Las imágenes sirven para captar la atención y aportar ese 40% de impacto visual, pero el 60% de texto garantiza que el mensaje central, la historia y la oferta se puedan leer y comprender perfectamente, incluso si de repente le arrancaran todas las fotografías a la revista. El texto en HTML puro es la única garantía de que el mensaje sobrevive. Además, hay que hacer hincapié en utilizar siempre texto alternativo en las imágenes. Así, si por lo que sea no cargan, la persona al menos lee que debería estar viendo ahí. Y aquí es donde se pone muy interesante la cosa, porque esta regla técnica del texto choca de frente con el gran elefante en la habitación, la tiranía del teléfono móvil. La inmensa mayoría de la gente ya no abre el correo en un monitor panorámico en su oficina. Lo hace en una pantalla de 6 pulgadas, mientras camina por la calle o espera el autobús. La guía subraya el concepto mobile first, o sea, priorizar el móvil ante todo. Y si conectamos esto con la perspectiva general, el error más costoso que cometen las empresas hoy en día es precisamente diseñar en monitores gigantes para luego intentar encoger ese diseño a la fuerza y meterlo en una pantalla móvil. Es un fracaso garantizado siempre. Es como obligar a la gente a hacer malabarismos con los dedos. La guía es muy estricta con ciertas reglas que considera inamovibles para evitar eso. Por ejemplo, exige que los diseños tengan una sola columna. Nada de varias columnas, nada de poner un bloque de texto a la izquierda y una foto a la derecha, todo en una sola fila hacia abajo. El motivo de la columna única es, básicamente, erradicar el desplazamiento horizontal. Desde el punto de vista de la usabilidad, obligar a un usuario a mover la pantalla de izquierda a derecha solo para poder leer el final de una frase añade una fricción intolerable. Supone un esfuerzo mecánico que rompe por completo la inmersión. Te saca de la historia de golpe. Y, hablando de fricción, está el tema del tamaño de la tipografía. Se aconseja utilizar fuentes sin remate, como Arial o Helvética, y establecer un tamaño mínimo de 16 píxeles. Y ese simple gesto interrumpe el escaneo visual rápido del que hablábamos al principio. Si el texto exige un esfuerzo extra para ser descifrado, la tasa de abandono se dispara. Ahora bien, todo este recorrido visual que hemos montado, el texto súper legible, la carga rapidísima, no sirve absolutamente para nada si, al llegar al final del correo, no hay una puerta de salida clara. Y con puerta de salida me refiero, obviamente, al botón de llamada a la acción, el famosísimo CTA. El CTA es el clímax absoluto del diseño, es el embudo hacia el que debe dirigirse toda la arquitectura de la que hemos estado hablando hasta ahora. Sin embargo, el nivel de microgestión psicológica que exige diseñar ese botoncito es una locura. En la guía pongo ejemplos muy concretos sobre el texto del botón.
Hay que dejar de usar el genérico haz clic aquí, que suena a orden burocrática del siglo pasado, y empezar a usar fórmulas que impliquen un beneficio inmediato y muy claro. Acciones concretas. Cosas como comprar ahora, descargar la guía o incluso el uso de la primera persona, que me parece curioso, como quiero mi descuento. El lenguaje debe anticipar exactamente lo que va a ocurrir tras tocar la pantalla. Más allá de las palabras, la forma del botón también es importante. Ahí ya hablamos de ergonomía táctil pura y dura. La guía establece un estándar industrial muy específico. El botón debe tener un área mínima de 44 por 44 píxeles. ¿Por qué 44 exactamente? No es una cifra elegida al azar por una cuestión estética, es el tamaño promedio de la yema del dedo índice de un adulto. Este es el estándar que establecieron los manuales de interfaz de usuario para móviles con el fin de evitar lo que en el sector se conoce como el error del dedo gordo. Si el botón mide menos de 44 píxeles, aumenta exponencialmente la probabilidad de que el usuario pulse una zona vacía o, peor aún, que toque un enlace secundario por error, lo cual genera una frustración brutal y casi inmediata. Un botón pequeño genera clics fallidos. El usuario siente que el sistema va lento o no responde. Se frustra y se marcha. Te cabreas y cierras. Además de ese tamaño físico, el botón necesita un bloque de color sólido que tenga alto contraste respecto al fondo. Y, muy importante, suficiente espacio en blanco a su alrededor para que el cerebro lo aísle como el elemento interactivo principal. Entiendo perfectamente la importancia crítica del botón perfecto, pero eso lleva a plantearse otra duda más estratégica. Si el objetivo final de todo este correo, la métrica por la que van a evaluar a quien diseña esa campaña a fin de mes, es el número de clics, ¿la solución más lógica no sería inundar el correo de botones por todas partes? Poner uno en la cabecera, tres en el medio, un par al final, crear una especie de campo de minas donde sea literalmente imposible no pisar un CTA. Pues no, porque hacer eso activaría lo que en psicología se conoce como la ley de Hick. Esta ley dictamina que el tiempo y el esfuerzo que cuesta tomar una decisión aumenta a medida que se incrementa el número de opciones disponibles. La guía es muy tajante con esto. Saturar un correo de botones provoca parálisis por análisis. El exceso de opciones congela al usuario. No sabe dónde darle. El cerebro se satura ante tanto ruido visual y, ante la duda de qué botón es el más importante, opta por la salida fácil, que es no hacer absolutamente nada. Cierras y a otra cosa. Por eso la recomendación técnica es limitarse a uno o máximo dos objetivos principales por correo. Ahora bien, si el correo es muy largo narrativamente hablando y requiere mucho desplazamiento hacia abajo en la pantalla, hacer mucho scroll, vamos. Se puede repetir el mismo CTA para no obligar al usuario a volver arriba, pero sin competir con botones que hagan cosas distintas. La teoría me parece fascinante. Jerarquía, proporciones, prevención de fricción táctil. Pero bajemos un poco a la trinchera. Seguro que alguien que nos escuche está pensando que para aplicar todo esto se necesita un título en ingeniería informática y conocimientos profundos de código HTML. Por suerte, existe un salvavidas muy importante. La evolución de las herramientas ha democratizado por completo esta disciplina. Ya no es necesario escribir código. El texto menciona plataformas líderes en el mercado, como MailChimp, Akumba Mail o MailPro, y habla de editores visuales de arrastrar y soltar. Pero, más allá de lo fáciles que son de usar, conviene entender cómo solucionan el problema técnico real, porque el ecosistema de los correos electrónicos es un auténtico caos a nivel de programación. A diferencia de los navegadores web modernos como Chrome o Safari, que hace ya muchos años que se pusieron de acuerdo sobre cómo interpretar el código de una página, los clientes de correo son el salvaje oeste. Cada uno hace lo que quiere, literalmente. Gmail procesa el código de una manera, la aplicación de correo nativa del iPhone lo hace de otra, y Outlook, esto es de Traca, sigue utilizando en muchas de sus versiones el antiguo motor de renderizado de Microsoft Word. Sí, el de Word. Es una pesadilla absoluta para quienes programan correos electrónicos a mano. Programas un botón redondo y perfecto que en Gmail se ve increíble y, de repente, alguien lo abre en Outlook y aparece como un rectángulo deforme o roto. Se desmonta todo el chiringuito. Y aquí es precisamente donde entran en juego las herramientas que he mencionado. Hacen de intermediarias. No solo ofrecen una interfaz sencilla para que el usuario arrastre elementos y lo vea bonito, sino que también se encargan de adaptar el diseño a diferentes plataformas y dispositivos. Lo que hacen, en tiempo real y sin que te des cuenta, es generar un código HTML extremadamente complejo, basado en tablas anidadas y otras cosas antiguas, que actúan como una especie de traductor universal. Estas plataformas garantizan que ese botón de 44 píxeles se vea exactamente igual de bien y siga siendo totalmente funcional, sin importar en qué dispositivo o programa lo abra la persona. Traducen tu diseño perfecto al idioma prehistórico de cada programa de correo.
Pero incluso teniendo la mejor herramienta del mundo en tus manos, hay un aspecto que el software no puede decidir por ti. Saber si ese diseño realmente está funcionando con tu público. Insisto mucho en no dejarse llevar jamás por la intuición. El diseño estratégico exige abandonar el ego en la puerta, lo que a ti, como creador, te puede parecer visualmente atractivo, supermoderno y rompedor. Puede resultarles confusísimo a tu audiencia. Por eso, el pilar fundamental aquí es la experimentación continua, a través de las famosas pruebas A/B. En lugar de jugar a adivinar qué le gusta a la gente, dejas que los datos dicten sentencia firme. Por poner un escenario clásico que ocurre todos los días. ¿Tienes dudas sobre de qué color pintar el botón principal de compra? Creas una versión A con un botón azul que transmite seguridad, algo más institucional, el azul de toda la vida. Y luego creas una versión B con un botón de color naranja chillón que genera un contraste visual brutal y un sentido de urgencia. Envías la versión A al 20% de tu base de datos y la versión B a otro 20%. Te sientas a esperar y luego analizas las métricas en frío. Miras la tasa de clics y la conversión real en ventas. A lo mejor descubres que el botón naranja, aunque a ti te parezca que rompe un poco la estética general y quede más feo, te aumenta las ventas en un 15%. Y simplemente lo hace porque es mucho más fácil de localizar durante ese escaneo visual rápido del que hablábamos. Los datos toman la decisión, nunca tus preferencias artísticas. Eso elimina muchísima presión. No tienes que ser un genio del arte, solo saber leer un gráfico. Y hablando de la realidad del terreno, el artículo cierra mencionando algunos errores garrafales que pueden arruinar de golpe todo este esfuerzo técnico. Aparte de ignorar el diseño para móviles, que ya hemos visto que es un suicidio, hay algo que destrozó muchísimas campañas en el pasado: intentar imitar la experiencia de navegación de una página web dentro de un simple correo. Ventanas emergentes, los famosísimos efectos hover, esos de cuando pasas el cursor del ratón por encima de una imagen y la foto cambia de color o de forma. Incluir efectos que dependan puramente del paso del ratón es un error catastrófico, ya que hoy en día casi todo el mundo abre el correo en una pantalla táctil y no hay ratón, no hay cursor. El usuario no puede pasar el dedo por encima de un elemento mágicamente para ver qué pasa, solo puede tocarlo, lo que equivale directamente a hacer clic. Por tanto, diseñar elementos ocultos que solo se revelan al pasar el ratón significa esconder información vital a más de la mitad de la audiencia. Es un remanente del antiguo diseño de escritorio que hoy en día resulta puramente perjudicial, al igual que lanzar un correo a miles de personas sin antes haber enviado correos de prueba a distintos dispositivos para comprobar que todo funciona correctamente. Esa fase de auditoría técnica antes de darle al botón de envío masivo es, literalmente, la única barrera real entre una campaña exitosa y una crisis de imagen de marca brutal. ¿Qué significa todo esto? Vamos a recapitular el mapa que hemos trazado hoy. Diseñar para la bandeja de entrada es, en realidad, construir pasillos invisibles en la mente del usuario. Implica respetar esa regla técnica del 60% de texto para sobrevivir a los temidos filtros anti-spam. Significa priorizar un diseño de una sola columna, pensado estricta y únicamente para el móvil. Y por supuesto, construir esos botones de 44 píxeles que eviten la frustración táctil. El famoso dedo gordo. Es una disciplina donde la estética queda completamente subordinada a la funcionalidad y a la reducción del esfuerzo mental. Y si cruzamos toda esa conclusión con la recomendación final que da la guía, que insta a iterar basándose constantemente en el comportamiento de la audiencia, surge un escenario futuro que ya asoma en el horizonte gracias a la automatización. Si la personalización dinámica sigue evolucionando al ritmo actual, nutriéndose, por ejemplo, de qué partes de un correo miramos durante más tiempo o qué colores impulsan realmente nuestro dedo a la acción, básicamente nos espían en tiempo real, es inminente el momento en que una marca lance una sola campaña a 100.000 contactos y el sistema genere 100.000 arquitecturas visuales completamente distintas. Cada correo será ensamblado en cuestión de milisegundos, reordenando los pasillos de ese supermercado digital para adaptarse a los sesgos cognitivos específicos del individuo concreto que lo está abriendo en ese segundo. Un correo mutante. Los envíos masivos, tal y como los conocemos, dejarán de existir y darán paso a una comunicación hiperindividualizada a escala industrial. Transformar un envío rutinario y aburrido en una interfaz diseñada a medida en tiempo real para un único cerebro. Es una idea que da muchísimo vértigo y que al mismo tiempo demuestra el inmenso poder que tienen los datos cuando se aplican al diseño, para decidir qué correos sobreviven a la limpieza del día y cuáles caen irremediablemente en el olvido. Todo lo que acabas de escuchar nace de un artículo mucho más detallado que tienes disponible en mi blog. Ahí encontrarás la guía completa con ejemplos visuales, tablas comparativas y todos los matices que en formato audio se quedan en el tintero. Así que ya sabes, tienes el enlace directo en la descripción de este episodio. Pásate, léelo con calma y guárdalo como referencia para la próxima vez que te sientes a diseñar un correo. Y si te ha resultado útil,
Compártelo con esa persona de tu equipo que todavía maqueta newsletters como si estuviéramos en 2005. Gracias por acompañarme en este episodio. Volveremos muy pronto con más mapas y más pasillos que descifrar. Hasta la próxima.